Hola, soy Alejandro Ojeda Cañizares y hablaré sobre las barras. En todas partes del mundo existen estos grupos de apoyo como llamados barras. En Inglaterra apareció el fenómeno de los hooligans, que se extendió por Europa, donde se formaron los grupos llamados ultras. En Argentina, fines de la década de los 50, aparecieron las barras bravas, que luego se extendieron por toda Latinoamérica hasta llegar aquí a México. Primero, ¿qué es una barra? Es un grupo organizado compuesto por aficionados, hinchas, los cuales se caracterizan por el uso de cánticos de aliento. Tienen diferentes nombres alrededor del mundo, como en Europa se llaman ultras. En Inglaterra se les conoce como hooligans, el cual es un hincha británico de comportamiento violento y agresivo. En Latinoamérica este tipo de grupos son conocidos como barras bravas, a excepción de Brasil, donde se les llama torcidas. El barrista por lo regular se va a caracterizar por tener algún elemento puesto característico o simbólico de su equipo, camiseta, pulseras, collares o el simple hecho de marcar algo con cosas alusivas a la barra o al equipo. Las barras bravas se caracterizan por el temor que han influido en la gente mediante la violencia, hacen uso de violencia y comportamiento destructivo, están envueltos en peleas, vandalismo e intimidación, suelen pelearse siempre contra los del equipo rival antes o después del partido. Las peleas llegan al punto de no solo ser con puños, sino con palos, piedras, navajas y hasta pistolas. El término barra brava se emplea en América Latina para designar aquellos grupos organizados dentro de una hinchada que se caracterizan por producir diversos incidentes violentos dentro y fuera del estadio, despliegue pirotécnico y cánticos empleados durante el desarrollo de los partidos. Generalmente las barras bravas utilizan banderas denominadas trapos y diferentes instrumentos musicales como bombos, tambores, platillos, trompetas. Ahora, los puntos malos de una barra: es un hecho conocido que las competencias despiertan pasiones, lo cual provoca que el enfrentamiento entre dos equipos genere lo propio con sus respectivos parciales, con los aficionados. Por tal motivo, la existencia de barras organizadas ha dado paso a la violencia entre rivales. En Europa, el fenómeno de la barra también se ha visto envuelto en casos de carácter ultraderechista y racista, lo cual lleva a más violencia. Algunos grupos ultras están asociados con facciones políticas de derecha que suelen mostrar esvásticas, cruces célticas y símbolos fascistas. Por otro lado, también existen grupos ultras que se definen a sí mismos de extrema izquierda, mostrando símbolos o imágenes icónicas de izquierda, como por ejemplo la del Che Guevara. Incluso llegó a englobar diversas acciones como robos, prostitución, atracos a ciudadanos en la vía pública. Estos aficionados agresivos, seguidores de un equipo en concreto, suelen enfrentarse a menudo con los grupos del equipo contrario durante el encuentro. Esta tensión aumenta obviamente en partidos de importancia como clásicos o derbis, llamados en Europa. Las barras llevan mucho al crimen, como lo son asesinatos que suceden entre los miembros de las barras contrarias, robos tanto de trapos, playeras, banderas, instrumentos musicales, hasta tiendas, vinaterías, gente en la vía pública, venta de droga, la cual se da mucho dentro de las barras, vandalismo como lo es grafitear, rockear tiendas, rockear carros de donde ven el escudo del equipo rival. Esto crea que el fútbol aquí en México deje de ser familiar a causa de las barras, porque los padres de familia les da miedo llevar a sus hijos al estadio a causa de la violencia que desarrolla, más en los partidos importantes con los clásicos. Tradicionalmente se ha asociado a las barras bravas con la marginalidad urbana y el consumo de alcohol y drogas. En general, en la mayor parte de América, estas barras están conformadas por jóvenes entre los 14 y 25 años. Los aficionados mexicanos tradicionalmente
se organizaban en porras, las cuales poseían su propia entidad con bailes, coreografías y creatividad, en la que participaban personas de todas las edades. Este tipo de porras fue opacada y progresivamente desplazada por el surgimiento de las barras bravas a mediados de la década de los 90. Esto fue porque se empezó a influenciar en forma argentina, se empezó a argentinizar las porras aquí en México, y fue cuando se llenó de fanatismo, que el fanatismo es cuando algo se defiende algo tan apasionadamente que se entusiasma ciegamente por una cosa y se convierte en intolerancia a lo demás, el equipo rival. El fútbol ha sido desde sus principios una gran pasión, junta a mucha gente y es el deporte más popular del mundo. Por la pasión que crea es que existe tanta rivalidad entre equipos, la cual se transmite hacia los aficionados, que es lo que causa la violencia en los estadios. El fútbol trajo consigo la competitividad y emoción, sentimientos normales en este deporte, pero lo que nunca quiso traer fue la violencia, que ha sido provocada por las discrepancias que se producen entre fanáticos del fútbol y además un mal concepto de lo que significa la palabra competitividad, los cuales volvieron estos actos de violencia en un hobby. Con esto no queremos referir principalmente a las barras bravas, porque violencia en los estadios se puede decir siempre ha habido, pero esto de las barras ha hecho que cada vez sea más común que cada fin de semana haya peleas entre las diferentes barras. En nuestro país la primer barra se le atribuye a la Ultratusa del equipo de Pachuca, luego llegó la Monumental del América, la Rebel de Pumas, entre otras, hasta que ahorita todos los equipos, hasta los de primera A, cuentan con su barra. Intentando seguir las características de las barras argentinas, se han ido formando las barras en nuestro país, las cuales muestran todo su fanatismo por su equipo, pero algunos de los que las componen llegan a un límite en el que todo esto se convierte en desorden, problemas y violencia. Algunos dicen que este problema es solo culpa de los menores, a causa de su inmadurez, que creen que esto es solo un juego y es para echar desmadre en el estadio. Yo creo personalmente que el problema radica en la falta de conciencia y educación ciudadana, que el problema viene desde casa de cada persona. Las acciones violentas de las barras bravas son producto de un amor ciego y compulsivo hacia un equipo de fútbol que en algunos casos reemplaza el amor que falta en la casa del seguidor o en su vida íntima y social. Las barras también tienen, por así decirlo, su punto bueno. Es un amor hacia una camiseta, en la cual no tiene nada de malo, siempre y cuando sea sano. Las barras llenan de pasión los partidos y los vuelven más emocionantes, le ponen el sabor al juego y crean un ambiente. La situación actual en México es mala en lo que cabe, porque se está volviendo un tanto como Argentina en cuestión de violencia, porque hay partidos actualmente a los que la gente prefiere no ir a causa de la violencia en las barras. Realmente este fenómeno de las barras bravas es muy complejo por todo lo que abarca, y aún más el problema característico que es la violencia. Lo más seguro es que esto no se termine rápido, pues realmente se necesitan daños para educar a la gente acerca de las barras bravas y educar a los barristas. Dar a entender que esto no está mal, el hecho de alentar al equipo, demostrar su pasión, su amor a la camiseta, y en cierto modo no está mal que se conformen las barras, pero lo que sí está mal es el degenere que estas hacen, y que en vez de alentar al equipo se preocupen más por atentar contra el rival, humillarlo, pelear. Lamentablemente tuvo que pasar muchas cosas graves para comenzar a tomar medidas en el asunto, pero al fin comenzaron, como que veten estadios, no se les vendan boletos a las barras, o simplemente no los dejen pasar trapos o bombos para así evitar las peleas y los robos. En conclusión, lo que se debe hacer es manejar y educar a las personas desde casa para ya no estar en un ambiente violento y disfrutar lo que es el fútbol, pura pasión.